Este estudio examina justamente el libro de Génesis 11, versículo 27, el capítulo 12, verso 9, con atención al llamado de Abraham desde Ur de los Calderos, su paso por Harán y su llegada a Canaán. El propósito no es colocar la arqueología, entiéndanse bien esto. No estoy ahorita resaltando la arqueología para llevar este estudio. Estoy aprovechando de la arqueología para entender, comprender los secretos y cómo se fueron llevando los eventos para que Abraham tomara la posición de creer a Dios y después ser, como comúnmente lo conocemos, como el padre de la fe. ¿Ya? Sino usar como ayuda subordinada para comprender el escenario histórico, cultural en el que Dios reveló su palabra. El pasaje comienza con ¿qué? Con una orden y una promesa. Clarito dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la que te mostraré. Dios no le entrega a Abraham un plan completo, le entrega su palabra. Y esa palabra basta para sostener la fe, para ir comprendiendo dónde se dieron los hechos. Les invito a ver el mapa, aquí donde está el punto rojo, es justamente de donde hace el llamado Dios, en Ur de los Caneos. En esta parte, llega hasta Harán acá. Aquí hace un descanso, porque no sale él solo, él sale también con su papá, en pocas palabras, y de ahí, después de que salió con su padre, y por la misericordia del Señor, ahí descansa el padre de Abraham, como lo dice la palabra, descansa ahí en el sentido de que ahí él muere a sus 205 años y Dios le dice, ya, vamos para Canaán, en ese sentido, y parte para Canaán. Ahora, aquí va la parte histórica y arqueológica. En ese instante vamos ahorita a analizar la ciudad de Ur, la ciudad de Harán y la ciudad de Canaán. Entonces, les dice así en Ur, fue una importante ciudad de la antigua Mesopotamia, ubicada en el sur actual Irán. O sea, ya no se llama la ciudad de Ur, sino ahorita ya es en Irak, cerca de la desembocadura del río Éufrates, y en tiempo de Abraham era un centro urbano altamente desarrollado, organizado como ciudad-estado. Al comienzo, vamos a retroceder un poquito. ¿Se acuerdan cuando Noé fue llamado a construir la barca? Y Dios mandó el diluvio. Entonces, aquí solamente había quedado la familia de Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Desde ahí parte, porque Abraham era descendiente de Sem, que fue hijo de Noé. Desde ahí parte. En aquel tiempo Dios se enojó con el hombre, mandó el diluvio y solo quedó una sola familia, se puede decir. ¿Qué quiere decir esto? Hay que ver un contexto en esto de aquí, que son los eventos anteriores, que en aquel tiempo había un solo idioma. O sea, todos hablaban igual, todos se entendían en ese sentido. Después de esto, los hijos de Noé se separaron, se dividieron y se multiplicó la tierra con esa descendencia. ¿Qué pasó? La maldad otra vez fructificó y quisieron, ahí viene el evento de la Torre de Babel. Entonces, las ciudades primero iban a reunirse con una familia tal, iba creciendo, entonces
cuando ya se vio que había bastante población, las ciudades se convirtieron en estados. ¿Qué significa convertirse una ciudad en estado? Comenzaron a poner leyes, costumbres y religión a una persona que los gobierne. Entonces, como no tenían ya tanto conocimiento de Dios, ellos comenzaron a gobernar humanamente. Las leyes que comenzaron a fabricar, las fabricaron, las elaboraron para que el que esté en el poder, todos le hagan caso. Todos cumplan lo que dice. Para que el que esté en el poder tenga los recursos, son las leyes financieras, tenga los recursos necesarios para gobernar. Pero para gobernar como hombre, en el sentido, no lo tenían en sí, en Dios, en su corazón. Comenzaron ellos, como todos, nosotros tenemos la esencia de Dios aquí, y ellos comenzaron a buscar adorar a todo lo que veían, a la luna, al sol, al mar, a la lluvia, a la tierra. Producto de eso se produce varios dioses, que de chiquitas le recalco, pero al Dios Altísimo lo habían hecho a un lado. Entonces esa era la cultura de la ciudad de Ur de los Calderos, en los cuales podemos nosotros resaltar que su religión era politeísta. ¿Qué significa politeísta? En pocas palabras, que ellos no solamente adoraban a un solo Dios, por eso digo de chiquita, sino a varios dioses. No, aún no había el monoteísta, que es, nosotros somos monoteístas porque solo alabamos a un solo Dios. ¿Ya? Entonces, en Ur de los Caldeos estaba Nanán o Sin, dios de la luna; Anún, dios del cielo; Enki, viento y autoridad; Enki o Ea, sabiduría y agua; Chamac, sol y justicia; y Char, amor y guerra; Madruk y Nabu. Su organización social incluía reyes, sacerdotes, escribas, comerciantes, artesanos, campesinos y esclavos. Su economía dependía de la agricultura de riego, la ganadería, el comercio y la administración de templos y almacenes. Las costumbres religiosas incluían sacrificios, observación astral, templos y sigurats, y una vida marcada por la lealtad al clan, la herencia familiar y las prácticas rituales para asegurar la fertilidad y prosperidad. En las mismas particularidades se encuentra la ciudad de Harán. En las mismas particularidades, bueno, como les indicaba, el hombre de aquel tiempo, en la antigua, ellos buscaban adorar a algo, pero no sabían realmente a quién, porque la esencia de usted y la mía es que sabe que hay un creador, sino que algunos no nos orientamos bien, sabiamente, a quién hay que adorar. Usted y yo ya sabemos a quién tenemos que adorar. Gloria a su nombre. ¿Ya? Entonces, vea, este llamado que se le hace a Abraham, tanto en la ciudad Ur de los Calderos, y después se dirige a Harán, y después se dirige a Canaán, donde es la tierra prometida. Ya. Entonces ya conocemos el contexto de las tres ciudades. Cómo era su religión, cómo era su costumbre, cómo era su economía. Ahora vamos a conocer un poquito de Abraham. Antes de escuchar el llamado de Dios a Abraham, entonces, llamado Abraham en aquel tiempo aún vivía en un entorno marcado por la religión politeísta mesopotámica propia de Ur de los Caldeos, y luego de Harán, donde se adoraban múltiples dioses vinculados al cielo, la luna, la fertilidad, la guerra y la prosperidad. En ese contexto predominaban cultos como los de Sin, Shamash, Ishar, Anu y otras divinidades locales, junto con prácticas rituales, templos y sacrificios. Abraham, por tanto, fue llamado por Dios desde un ambiente de idolatría, ¿ya?, y confianza
Su confianza de aquel ser humano era la confianza en deidades creadas que el hombre había creado en aquel tiempo, para pasar a una relación de fe exclusiva con el Dios verdadero. Su historia muestra que no surgió de una tradición monoteísta previa, sino que fue apartado por gracia para obedecer la voz de Dios y convertirse en el padre de la fe. Gloria a su nombre. Y vamos a ver algo. Les invito a abrir el libro de Josué, capítulo 24, verso 2. Y vamos a tratar de comprender aún más en qué contexto fue este llamado. Josué, capítulo 24, el verso 2. Vamos a ver qué religión tenía infundada o qué conocimiento del cristianismo tenía infundado Abraham. Y vamos a encontrar una pequeña sorpresa. Vamos a encontrar una pequeña sorpresa. Y dice así el verso 2. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y Nacor, y servían a... Entonces, ¿qué religión tenía infundido realmente Abraham? De otros dioses. Pero aquí viene lo más bonito de todo. Que Dios no estaba calificando a Abraham. ¿Ya? Dios no estaba calificando a Abraham. No porque él se lo haya merecido. No porque él cumplía los requisitos para el llamado. No. Por la soberanía de Dios lo escogió. Como te escogió a ti y a mí para estar en este lugar. Dale la gloria a Dios. Dale la gloria a Dios. Tú ni yo hemos hecho merecimiento de esta gracia y estamos aquí solamente por la soberanía de Dios. En este contexto, Dios llama a Abraham y Abraham escucha a Dios y le cree en una palabra, cree en una promesa, cree en una bendición. Contexto histórico. Abraham suele ubicarse como en el marco tradicional aproximadamente en la edad de bronce medio, entre el año 2000 y 1600 antes de Cristo. Era una época de ciudades, de comercio, caravanas, reinos locales y religiones politeístas. Ur y Harán estuvieron asociadas históricamente con el culto a la luna. En Canaán había ciudades-estados y cultos ligados a la fertilidad, tormenta, guerra y protección local. Por eso en Génesis 12 dice señala. Por eso que cuando habla de Canaán, cuando le dice ahí en Génesis 12:6, señala que el cananeo estaba entonces en la tierra. ¿Por qué? Porque ellos, cuando dice el cananeo, porque ellos creían en otros dioses, entonces por eso estaban en la tierra prometida. La promesa divina fue dada en una tierra concreta, habitada y compleja. Sin embargo, Abraham no tomó la puerta por la fuerza, camina como peregrino y levanta en cada lugar que iba Abraham, levantaba altares. El mundo antiguo tenía muchos dioses vinculados a fenómenos naturales, ciudades y destinos. Sus relatos podían presentarse a los dioses en rivalidad, violencia e inmoralidad. Génesis proclama algo radical, distinto. Hay un solo Dios, santo, creador y soberano. Él no depende del cosmos ni compite con otros dioses. También existe un contraste respecto a la humanidad. En varios mitos mesopotámicos, los seres humanos fueron creados para aliviar el trabajo de los dioses. En Génesis,
El ser humano es creado a imagen de Dios, con dignidad, responsabilidad y vocación de mayoría. La Biblia comparte el escenario histórico de su época, pero no copia el paganismo como si fuera su norma, lo corrige y lo confronta. La historia no es un ciclo trágico sin salida. Dios la conduce desde la creación y la caída hasta la redención y consumación. ¿Qué quiere decir, mis santos hermanos? Que cuando ustedes vengan una persona que tenga otras posturas, como la de la creación, como que de los paralelismos, que le digan a usted que la Biblia ha sido escrita, ha sido copia de otras historias de la antigua Mesopotamia, de los griegos, porque cuando usted estudia va conociendo que salen algunas con unas creencias que la Biblia que nosotros tenemos, que la palabra del Señor ha sido copiada de otros libros. Usted como cristiano en su posición, usted no puede dudar de la palabra del Señor. No puede usted ni por un céntimo, ni por una razón pequeña dudar de lo que está escrito en este libro. No puede usted entrarle otra teología que no esté dentro de la palabra de Dios. Dios habla y actúa porque su palabra está escrita. Ese es el Dios vivo que tenemos. Aleluya. Usted no crea que sí, que la historia del Lilibet no está escrito en la Biblia. Usted no le dé pauta a que lo confundan, a que le entren otra teoría. Todo lo que usted quiera y esté en duda, está aquí en la palabra de Dios. Dele la gloria al Señor. Dele la gloria al Señor. Dios promete a Abraham tierra, descendencia y bendición para todas las familias de la tierra. Esto ocurre inmediatamente después de Babel. En Babel las naciones fueron dispersas por su orgullo. En Abraham Dios inicia su propósito de bendecir a las naciones por gracia. Es lo que vimos, que a través de la promesa de Abraham bendecería a todas las familias de la tierra. Ahí inició el plan. Inició el plan de Dios. La promesa de la descendencia avanza por Isaac, o sea, Abraham. Isaac es el hijo de Abraham, Jacob y después Israel y David, hasta llegar ¿a dónde? A Jesucristo. Gálatas 3:16 afirma que la simiente prometida es Cristo. En Gálatas 3:16, Jesús es el verdadero descendiente de Abraham. Obedeció perfectamente, llevó la maldición del pecado en la cruz y abrió la bendición de Abraham para judíos y gentiles. Abraham fue justificado por la fe, no por obras, es lo que le indicaba antes. Del mismo modo, nosotros somos recibidos por Dios únicamente por la gracia en Cristo, mediante la fe, la obediencia. No compró la promesa, fue la respuesta de la palabra del Dios que había llamado. En Génesis 15:6. Y dice así: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Solamente dijo, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Usted y yo le creemos a Jehová, a Dios. Usted y yo le creemos a Dios. Amén. Amén. Pero es que parece que como que están en duda, sin de creerlo o no creerle a Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Alguien me ayuda con el libro de Efesios, capítulo 2, 8, 9? Amén, capítulo 2, 19. A ver, por favor. 2, 19. No, capítulo 2, 8, versículo 8 y 9. Ya, amén. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Aleluya.
Dele la gloria a Dios. Le repito yo. Porque por gracias sois salvos por medio de la fe. Y para todos, para que piensen que es por mérito, que sí, que no sé cuánto, que yo soy bueno, que yo no, que yo solamente digo mentiras blancas, no, que yo no mato a nadie, que yo no robo, que yo no. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Dele la gloria a Dios. 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 Se da cuenta que todas las preguntas de la Biblia están aquí bien respondidas. Están clarísimas. Claras. Entonces cuando afuera usted vaya a predicar y le digan, no, si yo no miento. No, si yo no. Yo voy al cielo, le dicen, por mis obras. Aquí está la respuesta que usted tiene. Ya. Vamos a hacer una compilación, un contorno de lo que más o menos las deidades de los dioses estaban en ese momento, contrastándolo con la palabra de Dios, ¿no? Bueno, en el entorno Antiguo Oriente y al testimonio bíblico. Cuando digo testimonio bíblico es la palabra de Dios, ¿no? Por si acaso, ¿no? Bueno, Dios, en el entorno antiguo del oriental, pluralidad de dioses ligados a fenómenos, ciudades y destinos, relatos de conflicto entre deidades. O sea, aquí viene que ellos creían en varios dioses. ¿Qué dice la palabra del Señor? El Señor es el único creador y libre. No depende del cosmos ni compite con otros dioses. Y eso lo vamos a ver en Génesis 1. También lo podemos contrastar en Isaías 45:5. El Señor es único creador. Cuando usamos la palabra creador para Dios, aquí viene algo que le voy a compartir con ustedes. Aquí viene lo que nosotros comúnmente estudiamos cuando decimos es Nilo. ¿Qué es Nilo? Cuando decimos creador. Solo Dios tiene el poder y la soberanía de crear algo de la nada. Solo Dios tiene el poder de crear algo, inventar algo de la nada. Solo hace así y se creó. Nosotros, como somos semejanza, imagen y semejanza a Dios, tenemos la inteligencia. Tenemos nosotros la sabiduría, porque esos son los atributos de Dios que Él a través de cuando nos dijo imagen y semejanza, nos compartió. Tenemos el amor, el perdón, pero también podemos crear. Pero la diferencia de ahí es que nosotros creamos a través de otras cosas. Necesitamos una materia prima para crear algo, pero Dios no necesita eso. Por si acaso, eso es lo que decimos es Nilo. Dios es creador, soberano, y Él dice voy a hacer esto. Él no cogió de aquí, cogió de acá, no, se creó. Cuando creó los cielos y la tierra, dijo, créanse, ¿no, verdad? Se hizo. Él no necesitó para tener agua, necesito H2O, la fórmula común como estudiamos alguna en la escuela. No, Él hizo nomás. Abrió su boca y se creó. ¿Ya? En lo que era la parte de la humanidad, en varios mitos mesopotámicos, la humanidad existe para aliviar el trabajo de los dioses. Aquí dice que cuando fueron creados los dioses, supongamos el dios de la luna, el dios, los hombres, porque nosotros mismos creamos, cuando digo creamos me refiero al hombre en general, a las culturas paganas de aquel tiempo. Entonces se inventaron, el dios luna necesita ¿qué? Sacrificio. Venga acá, matamos a este y es el sacrificio. Entonces eso es lo que significa en esa parte. Pero en cambio, dice la Biblia, el ser humano es imagen de Dios con dignidad
y vocación y de mayordomía, como lo podemos ver nosotros en el libro de Génesis 1, versos 26 al 28. Bueno, vamos a leer eso. Dice así. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, lo que ya les expliqué, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Esta es la parte de la mayordomía, donde mandó a nosotros que nos señoremos en los peces del mar, en las aves de los cielos, en la bestia y en toda la tierra, y en todo animal que arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Viene a ser co-gobernador de las cosas que están en este mundo. Dele la gloria a Dios. Aleluya. Ya. Así mismo vamos a hacer un paralelismo sobre el pacto y la ley. Los hombres para gobernar, como le dije, estaban ciudades, estados, y después se convirtieron en imperios, pero aún no van por esa clase de imperios aún. Entonces, ¿qué comenzaron a crear? Los hombres comenzaron a crear en el Antiguo Oriente tratados y leyes que podían preservar el orden imperial, o sea, el orden del rey y la autoridad del soberano. En cambio, ¿qué dice la palabra del Señor? La promesa divina nace de gracia. La obediencia responde a la fe, como Abraham la tuvo, y expresa santidad. Eso ya lo podemos leer, mis santos hermanos, en el Génesis 12, del 1 al 3, y en el capítulo 15, el verso 6. Ahora, sobre la historia, ¿qué decía el Antiguo Oriente? El tiempo podía ser concebido mediante siglos cósmicos, cultos y dinastías. Aquí venía como la luna, que era, ellos ya tenían un sistema para lo que era la agricultura, porque esa era la fuente principal de aquellos pueblos, la agricultura, para financiar su economía. Entonces ellos ya habían creado un Dios para la fertilidad de la tierra, para que la siembra salga en abundancia. Pero eso es lo que creó el hombre. Pero la Biblia dice así y narra. La Biblia narra una historia dirigida ¿hacia dónde? Hacia la redención, creación, caída, promesa y consumación en Cristo. Con esto le quiero decir lo siguiente, lo que les indico. La Biblia no es un mito, sino la historia verdadera por la cual Dios revela su gloria, cumple su pacto y avanza su plan de redención. Denle la gloria de Dios. Aleluya. Ya. Como le digo a mis santos hermanos, esto es una clase. Esto es algo de que comúnmente nosotros solo leemos por encima y no vemos el contexto tanto de al fondo, como le dije. Vea, ¿quién imaginaba la religión de Abraham primero? ¿Qué fundamento tenía? Hasta cuando uno comienza e indaga costumbre, leyes. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, vamos aquí a una aplicación pastoral para lo que ya ahorita hemos aprendido bastante. Hemos aprendido, cuando yo comencé a estudiar y ver estas cosas, tuve que desaprender, porque todo lo que había aprendido me tocó olvidar para aprender y poder abrir el conocimiento para entender la palabra de Dios. Ya no es de leer la palabra, ya no es de leerla así nomás, por encima, que cojo, hoy voy a leer todo el libro de Génesis, hoy, ya terminé de leer el primer capítulo. No, ahora nosotros estamos obligados, por eso estamos aquí,
¿Cuánto yo le doy a eso a lo que tengamos un día, 2 días? Pero si ya tenemos más de un año, tenemos que irnos preparando. ¿Por qué? Porque tenemos la gran comisión. Tenemos que estar en defensa del evangelio. Entonces tenemos que aprender. Tenemos que ir como soldados, pero con un fusil cargado, no vacío, cargado de conocimiento y sabiduría, cargado del Espíritu Santo de Dios. Si está entendiendo el contexto, ¿dónde hemos llegado? A que estudiar no es en vano. A que estudiar los secretos que hay aquí en la palabra de Dios nos va a ayudar realmente para entender el verdadero mensaje que Dios nos dejó hace tiempo a usted y a mí. Dice, cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. ¿Por qué dice eso? Porque dentro de aquí hay los secretos ocultos. ¿Qué dice en el libro de Jeremías 33:3? ¿Qué dice? ¿Qué más? Sígale. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré ¿qué? Cosas grandes. ¿Y qué más dice por ahí? Ocultas. Pero si nosotros no escudriñamos la palabra, no solo por encima, sino al fondo, donde están esos secretos, como ahorita hoy lo hemos descubierto, nos vamos a descubrir esas perlas que Dios nos tiene para nosotros, ese conocimiento que tiene Dios para nosotros. Bueno, Dios gobierna la historia real. Dice, el relato de Génesis 11, capítulo 11, verso 27, muestra que la revelación de Dios no ocurre en un mundo abstracto, o sea, imaginario, sino en un escenario concreto, un escenario real. Ur, Harán y Canaán, que son las ciudades que hemos visto el día de hoy. Allí Dios llama, guía, protege y sostiene a Abraham. Hay una cosa que aún no les he dicho de Abraham. Abraham no era pobre. Abraham no era pobre. Abraham sí tenía sus recursos, ¿ya? Pero vivía en una tierra pagana. Él tenía todo en Ur de los Caldeos para seguir progresando. Escuche bien esta parte. Él tenía todo, no le hacía falta nada. Pero él decidió escuchar la voz de Dios y dejar todo eso, todo ahí. Caminar por varios años con todo lo que pudo cargar y dejar el resto allá por escuchar la voz de Dios. ¿Sí escuchas tú la voz de Dios lo que te dijo hoy? Él dejó todo lo que tenía ahí. Yo repito, él no era pobre, él tenía recursos. Escuchó la voz de Dios y decidió hacer y obedecer a Dios. A pesar que su religión o lo que conocía de Dios era diferente, pero escuchó la voz de Dios y obedeció. Aleluya. Obedeció. ¿Qué más dice? La idolatría continúa bajo otra forma. En el siglo XXI, en el contexto de ahora, aunque hoy ya no se adore necesariamente a ídolos de piedra o madera, la idolatría sigue presente cuando el ser humano deposita su confianza última. ¿En dónde? En el dinero. ¿Dónde? En el poder. ¿Dónde? En el prestigio. ¿Dónde? En la tecnología. ¿Dónde? En el control personal. ¿Dónde? O en el nacionalismo. En el dinero. Hay mucha gente que dicen que sin dinero no pueden vivir. En el poder hay gente que se cree poderosa, tanto los políticos, tanto como las personas que supuestamente usan las armas para amedrentar a otros, como actualmente vivimos en nuestro país.
en el prestigio, en la tecnología que va avanzando día a día y no sabe que Dios le dio ese conocimiento para hacer esa tecnología. ¿Acaso ellos pueden pensar por sí solos? No, Dios permitió que vayamos evolucionando, por si acaso. Y hay gente que ahorita con la tecnología dicen, yo ya soy Dios porque creo una cosa, creo otra cosa, pero como ya les expliqué la diferencia de crear y qué es el Nilo y cómo crea Dios, no entendemos bien cómo la tecnología nos va a salvar. El control personal, piensa porque dicen, yo no peco. Nos creemos que no hacemos, no matamos ni una mosca, pero la palabra es clara. El que se crea santo, santifíquese más. En el nacionalismo, ¿cómo podemos ver eso? No estoy criticando, estoy poniendo ejemplos nada más, sin ofender, ¿no? Las grandes potencias como Estados Unidos vienen a este país y a veces quieren hacer porque son de esa nacionalidad, hacen y todo. No estoy criticando, estoy poniendo ejemplos nada más, ¿ya? Porque Dios no me mandó a ponerme de juzgador. Sería un pecado ponerme de juzgador. Estoy poniendo un ejemplo nada más, mis santos hermanos, ¿ya? Estas realidades, aún siendo creadas, pueden ocupar el lugar que solo le corresponde a Dios. El llamado de Abraham confronta toda falsa seguridad y recuerda que el corazón humano necesita ser dirigido nuevamente al Dios vivo, único, digno de adoración y obediencia. Alaba a Dios. Puestos los ojos en Cristo, autor y consumidor. Aleluya, gloria a Dios. Santo Jehová. La fe obediente descansa en la promesa. Abraham no salió de Ur porque hubiera calculado estratégicamente una ganancia. Como le dije, Abraham tenía dinero. Él, como tenía dinero, podía decir, yo me pongo un negocio acá, y igual sigo adelante. Una ganancia, sino porque Dios le habló y prometió bendición, descendencia y tierra. Su obediencia nació de la confianza en la palabra divina. Esto ilustra que la vida de fe no se fundamenta en mérito humano, sino en la gracia de Dios que llama y sostiene en el marco del Evangelio. Esta verdad se ilumina plenamente. Somos justificados por la fe en Cristo y llamados a vivir coram Deo, es decir, delante del rostro de Dios, con reverencia, dependencia y fidelidad. La iglesia existe para la bendición de las naciones. La promesa dada a Abraham no se limita al bienestar personal, sino que apunta a la bendición de toda la familia de la tierra. En Cristo esa promesa alcanza su plenitud y convierte a la iglesia en una comunidad enviada. La iglesia no existe para encerrarse en sí misma. No existe para encerrarse aquí en estas cuatro paredes de la iglesia, sino para anunciar el evangelio a todos los pueblos de la humanidad, con humildad, para cumplir la gran comisión de ir y predicar el evangelio. Aquí nos exhorta, en pocas palabras, a no quedarnos aquí en estas cuatro paredes, no solamente a absorber lo que el hermano dice aquí parado, sino afuera a compartir lo que tú estás aprendiendo el día de hoy aquí. Interesante, ¿eh? Gloria a su nombre. Aleluya. Génesis presenta el llamado a Abraham en medio de una geografía, historias y culturas reales del antiguo Oriente Próximo. Este trasfondo no disminuye la fuerza del texto. O sea, estudiar la historia, la geografía y las culturas de aquel tiempo no hace de menos la palabra de Dios. Más antes nosotros aprovechamos esos conocimientos para que la palabra de Dios llegue con poder, para que la palabra de Dios sea entendida en su totalidad. El Señor nos aparece como una
deidad tribal más, ni como una construcción del imaginario religioso antiguo, sino como el Dios soberano que llama por gracia, dirige la historia y establece su propósito salvador en medio de la fragilidad humana. El valor del contexto comparativo consiste en iluminar el entorno. Sin embargo, la escritura permanece como la interpretación definitiva y autoridad de la realidad. ¿Cuál es la máxima autoridad? La palabra del Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a su nombre. Dele un aplauso al Señor. ¿Qué les pareció haber aprendido? Porque como le dije, fue una enseñanza. Esto ha sido una conferencia en sí. Lo que hemos aprendido nos confronta con una verdad inevitable. Dios sigue llamando al hombre y a mujeres a dejar sus ídolos y volverse su corazón. El Abraham salió de una tierra falsa, de religión mezclada con temor, de un mundo donde el hombre intentaba darse sentido por sí mismo. Y ese mismo llamado resuena hoy para nosotros. Nos toca arrepentirnos no solo de pecados visibles, sino también de la idolatría del corazón. ¿Cuáles son? Confiar en el dinero, en el control, en la aprobación de los hombres o en nuestra propia justicia. El arrepentimiento verdadero no es solo sentir culpa, sino abandonar el pecado y rendirse al Dios vivo que habla, llama y salva. Por eso hoy no basta admirar la fe de Abraham. No solamente basta estudiar la fe de Abraham. Debemos responder como él respondió. Oyó y creyó, creyendo la voz de Dios. El Señor no llamó a Abraham porque fuera digno, sino por pura gracia. Y así también hoy nos llama a venir a Cristo. El cumplimiento de toda promesa. Arrepiéntete entonces de querer ganarte el favor de Dios con obras, religión o esfuerzo humano. Y corre a los pies de Jesús, el único Salvador. Él es la prueba de que Dios no solo llama al pecador, sino también lo recibe, lo perdona y lo transforma. Hoy es el día de volver a Dios con humildad y obediencia. Dios te cambia tu identidad. Dios te cambia tu identidad y todo lo que tú pensabas. Cuando uno recién llega a los pies del Señor, uno desconoce de la palabra. Uno afuera piensa conocer a Dios, pero a su manera. Asimismo era Abraham. Abraham, él tenía otro tipo de religión, otro tipo de conocimiento, pero Dios lo llama y él decide obedecer la voz de Dios. Más adelante, Dios le cambia la identidad, lo transforma, que le cambia el nombre, porque Abraham era padre exaltado y le cambia con el nombre Abraham, que es padre de multitudes. Le transforma, le cambia el pensamiento, lo moldea como él quiere para la obra que él tenía que hacer. Así mismo eres tú y yo. Dios nos rescató de un lugar, de una vida, de un conocimiento que no entendíamos. Nos sacó de ese desconocimiento y nos tiene aquí. Aleluya. Nos transformó. Nos dio a conocer sus palabras para que nosotros cumplamos su palabra, para que nosotros adoremos su nombre. Y nos cambió completamente. Él es el alfarero que nos moldea y nos da la forma como Él quiere que nos dé. Dios actúa diferente con todos. El mismo actuar que tuvo Dios contigo es diferente con el que tuvo con el de lado. Dios no actúa. Y el hombre quiere comprender que por qué le llamó a tal persona. Cuando Dios, Él hace lo que Él quiere, Él es soberano.
Él quiere, Él si quiere, coge de allá afuera y le da el conocimiento de enseñar el que está afuera para que nosotros aprendamos. ¿Qué dice la palabra del Señor? Él cogió los demás. ¿Para qué? ¿Para que avanzara a quién? ¿Y cuáles creen que eran esos sabios? Si vamos a ver, ¿cuál creen que eran esos sabios? Los doctores que conocían la palabra, que estudiaban la palabra. Los fariseos, los saduceos. ¿Ah? Pero aquí está. Hoy Dios nos dio el conocimiento de entender realmente el llamado de Abraham y después de verlo convertido en Abraham, padre de multitudes. Por eso estamos aquí en este lugar.